Bueno, buenas tardes. Voy a hacer dos cambios. Primero voy a hablar en castellano porque es latinoamericano el Congreso y considero que hay que hablar en castellano. Y segundo, bueno, vamos a hacer un salto cuántico muy grande porque de los genes no vamos a hablar absolutamente nada y de lo que hablamos va a ser de los cultivos. Así que hay dos cambios importantes. Quiero agradecer a Pablo, a Carlos, que me convocaron en esto y me dijeron, hacé la bajada agronómica. Entonces, vamos a pretender hacer la bajada agronómica a este tema. Vos me dijiste eso, Carlos, así que me sumaste a eso. Bueno, muchas gracias y por haberme invitado y poder participar de esta reunión. Bueno, entonces la presentación, en realidad, la idea de la presentación es de alguna manera poder predecir el tiempo a floración en los cultivos de grano para analizar qué impacto tiene a nivel de rendimiento poder establecer la fecha de floración de estos cultivos. Y la floración, como ustedes pueden ver ahí, está centrada en al menos de estos 4 cultivos que están ejemplificados, que es el cultivo de soja, el cultivo de girasol, el cultivo de trigo y el cultivo de maíz. La floración está centrada en lo que se llaman periodos críticos de definición del rendimiento. En esta transparencia lo que se puede observar es la reducción del número de granos, que es el principal componente del rendimiento, cuando hay restricciones a crecimiento del cultivo en distintos momentos. Cuanto más alejado estamos de la línea horizontal, mayor es la penalidad de rendimiento. Entonces, si vemos, por ejemplo, el cultivo de maíz, que es este azul, la floración queda centrada en lo que se llama periodo crítico de definición del número de granos. Lo mismo ocurre con el cultivo de girasol, más extendido, pero siempre centrado en floración. También esto ocurre con el cultivo de trigo, en forma un poco más asimétrica. Y no ocurre con el cultivo de soja porque la definición de su momento crítico está desplazado hacia el momento de fijación de vainas. Consecuentemente, en al menos 4 de los 3 cultivos, la predicción del momento de floración es crucial para justamente estos cultivos, para poder ubicarla en aquellas condiciones del ambiente que maximicen o optimicen el crecimiento del cultivo y con ello la fijación de granos. ¿Qué sabemos de los factores del ambiente que gobiernan el tiempo a floración? Simplemente por una cuestión de tiempo voy a dar 2 ejemplos. Tomé el cultivo de trigo y el cultivo de maíz como 2 cultivos que están distanciados en la estación de crecimiento. Y sobre ello voy a dar algunos ejemplos. Acá podemos observar entonces la fenología de un cultivo, está ejemplificado la germinación y la emergencia, la iniciación floral, que vamos a ver que es crucial en definir el tiempo a floración, la floración propiamente dicha y la madurez fisiológica. Y los factores del ambiente que gobiernan la duración de estas fases es siempre la temperatura, vamos a ver ahora lo que se llama el efecto universal de la temperatura, la vernalización, en el caso del cultivo de trigo, gobernando la duración que va hasta iniciación floral y también la que va hasta floración, y el fotoperíodo en este cultivo, gobernando también la iniciación floral y el tiempo a floración. Para el caso del maíz, podemos observar nuevamente germinación, emergencia, iniciación floral, floración y madurez, la temperatura actuando a lo largo de todo el ciclo, modificando la duración de las etapas, y el fotoperíodo solamente actuando en una etapa muy corta que está involucrada en una etapa mayor, que ahora vamos a ejemplificar, que va desde la emergencia a la iniciación floral. Ahora vamos a dar unos ejemplos más concretos. Es decir, que el tiempo a floración está modificado en forma general, podemos decir, por la temperatura y el fotoperíodo que experimentan estos cultivos o algún genotipo de estos cultivos en interacción con el ambiente. Con respecto a la temperatura, como nosotros explicamos cuando siempre hablamos en clase de este tema, decimos que hay un efecto universal en donde la tasa de desarrollo, es decir, la velocidad de progreso en cumplir una etapa, guarda una relación lineal con la temperatura, en donde se maximiza cuando se alcanza la temperatura óptima y luego un efecto represor, es decir, se desacelera ese progreso cuando estamos por encima de la temperatura óptima. La pendiente de esta función, o la inversa de la pendiente, mejor dicho, es lo que conocemos como tiempo térmico, es decir, como la pendiente es lineal, cada incremento de una unidad de temperatura afecta exactamente por igual a la tasa de desarrollo, porque es lineal. Entonces esa inversa de esa pendiente, por un despeje matemático, es lo que denominamos tiempo térmico, para cumplir una fase. Ese tiempo térmico sería la efectividad de la temperatura
sobre la tasa de desarrollo por encima de una temperatura base que es propia de cada especie. Ahí tienen rangos de temperaturas bases, por supuesto que hay rangos porque hay variabilidad genotípica. Para trigo estamos hablando entre 0 y 4 grados, maíz entre 8 y 10, algo similar en soja, y en girasol entre 4 y 8 grados. No solamente puede haber diferencias entre genotipos, sino que también hay diferencias en la temperatura base entre las distintas fases de desarrollo de estos cultivos. Es decir, entonces, que nosotros podríamos expresar la duración de una etapa en unidades de tiempo térmico, y esa duración de esa etapa, si no fuera afectada por ningún otro factor del ambiente, sería constante. Y entonces, en días, lo que va a tardar a llegar a floración o de cumplir una etapa, va a depender del tiempo térmico requerido para cumplirla y cuál es la temperatura ambiente que está imperando. De esta manera uno podría predecir el tiempo térmico para cumplir diversas etapas. Como ejemplo, no pretendo para nada que lean los números de la tabla, en este trabajo, que es para el cultivo de maíz, se ejemplifica distintas fechas de siembra en un genotipo que solamente responde para cumplir las etapas a la temperatura, es decir, no tiene efecto de fotoperíodo. Entonces, por ejemplo, para llegar acá es cuando viene la parte de los anteojos complicados, al 1 de septiembre, la floración, si estamos en las breñas con mayores temperaturas, sería el 13 de noviembre, y lo que tienen entre paréntesis que es el desvío estándar de esa fecha por la variación interanual que puede haber para esa fecha de siembra en esa localidad. Vamos a Rafaela, vamos al 5 de diciembre, Marcos Juárez el 8 de diciembre, Río Cuarto el 11, el 16 de diciembre en Venado Tuerto, y el 25 de diciembre en Peguajó, el mismo genotipo que sembrado en las breñas el 1 de septiembre, llegaba a floración el 13 de noviembre. Ninguna magia, esto es solamente el efecto de la temperatura acelerando la tasa de desarrollo. Lo mismo, para la misma localidad, retrasos en la fecha de siembra, como los maíces tardíos, el mismo genotipo ahora sembrado en diciembre, en vez de llegar, obviamente, al 13 de noviembre a floración, va a llegar el 21 de enero, al 30 de enero, 4 de febrero, 6 de febrero, 5 de febrero o 9 de febrero. Muy bien, ahora vamos a ver entonces el efecto de otro factor, como el fotoperíodo. Y vamos a darlo, en primer lugar, el ejemplo en maíz. En maíz, como ustedes pueden ver, la duración de una etapa, en este caso desde emergencia a iniciación floral, que es la iniciación de la panoja, que es donde está el ápice, va a responder como una especie cuantitativa de día corto. Es decir, cuando estamos por debajo de un valor umbral, la duración de esa etapa es mínima, en tiempo térmico sería la mínima duración, y por encima de ese umbral se comienza a alargar si es sensible al fotoperíodo. Esta mínima duración vegetativa de la emergencia comprende una fase juvenil, en la cual el cultivo es insensible al fotoperíodo, y una fase inductiva que resulta mínima por debajo del umbral. Justamente esta fase inductiva, que pueden ser 4 días y sus noches, a medida que nos vamos por encima del umbral, se requiere más de esos ciclos para que el ápice pueda pasar del estado vegetativo a reproductivo. Como ejemplo, tomamos acá de la literatura maíces de ciclo corto, medio y largo. Como pueden observar, el fotoperíodo umbral no es muy distinto, está cerca de las 12 horas. Sí cambia mucho la sensibilidad a medida que nos vamos a ciclos más largos, es decir, esta pendiente cada vez es mayor, y hay también algún efecto sobre la duración de la fase vegetativa básica. Es decir, hay efectos genotípicos en la respuesta de los distintos materiales a lo largo del día. Muy bien, acá por ejemplo con materiales comerciales de Argentina, un tesista de nuestro grupo, un tesista de grado, analizó por ejemplo el impacto sobre el número total de hojas que tiene esos ápices cuando son sembrados los maíces a fotoperiodos en siembras muy tempranas con valores muy cercanos al umbral, o cuando son sembrados más tarde. Los dos materiales son sensibles al fotoperíodo, variando su número de hojas entre 16 o 18, evidentemente deben tener una fase vegetativa básica también distinta estos materiales, hasta 21 o 20 hojas. Como consecuencia de esto, entonces, si entendemos que el fotoperíodo modificó el tiempo de la inducción floral y con ello modificó el número total de hojas que diferenció el ápice, se modificó el tiempo térmico antesis. Fíjense, acá ahora se agrupan perfectamente los dos materiales y el tiempo térmico desde emergencia a antesis varió entre 800 grados día, el que era más sensible, hasta prácticamente casi 900 grados día o hasta 1000 grados día este material que tenía casi 21 hojas. Es decir, entonces,
que el fotoperíodo modifica en esta especie, que es muy corta su acción. No les traje nada de soja porque si no ahí directamente ya no entendemos más nada, porque la soja, el fotoperíodo, regula todo el largo de las etapas y cada vez más sensibles al fotoperíodo. En el caso de maíz, que simplemente actuó en una fase muy cortita, cuando la planta tenía capaz que 3 o 4 hojas expandidas, ahí se cocinó el tiempo térmico antesis, en función de la sensibilidad del material y la cantidad de hojas que diferenció. Muy bien, ¿qué pasa en trigo? En trigo vamos a hacer un paralelismo entre la respuesta al fotoperíodo y la respuesta a la vernalización. Recordemos que en el trigo sigue actuando el fotoperíodo aún después de que se indujo el ápice de pasar de vegetativo a reproductivo, es decir, también modifica la etapa que va desde la iniciación floral a prácticamente la antesis. En este ejemplo, ahora tenemos que es una especie de día largo, en donde la duración de la etapa que estemos analizando disminuye a medida que el fotoperíodo aumenta, hasta llegar a un valor umbral cercano a las 13 horas, en donde se alcanza lo que se llama la precocidad intrínseca o la mínima duración que tiene esta etapa. Lo mismo pasaría con la vernalización. La vernalización es el requerimiento de horas de frío que se requieren para que el ápice pase del estado vegetativo al estado reproductivo, y esto es censado desde que la semilla se imbibe, desde la etapa germinativa o previa a la germinación. Y lo mismo uno podría interpretar que más cantidad de ciclos de frío disminuyen la duración al llegar al estado reproductivo. También esta información que acá agregamos es para que no solamente nos quedemos con la idea que 0 grados es una temperatura vernalizante, sino que muy por el contrario, el rango de temperaturas que maximizan la efectividad de la vernalización van prácticamente entre 0 y 7 grados, serían las más efectivas. Sin embargo, por debajo de 0 y por arriba de 7 también dan vernalización, nada más que se requeriría más ciclos con esa temperatura para que ese ápice se induzca al estado reproductivo. Entonces acá tenemos que ya se están sumando dos factores modificando este tiempo de inducción floral, lo cual complejiza la predicción de alguna manera. Pero lo que es más complejo todavía es que el ambiente es fluctuante. Entonces acá lo que estamos viendo para una localidad, como puede ser Venado Tuerto, donde se puede hacer trigo, se puede hacer maíz, se puede hacer soja, se puede hacer girasol, que a lo largo del año la temperatura tiene una oscilación y también tiene una oscilación el largo del día. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que si estamos sembrando trigos hacia junio, estarían expuestos a menores temperaturas, que para cumplir una etapa, por un lado, si requiere vernalización, le serviría, pero si no requiere vernalización, alargaría mucho la etapa, y fotoperíodos que son mucho más cortos, es decir, menos inductivos, que si estamos sembrando más tarde ese cultivo de trigo, que ahora tenemos más temperatura y fotoperíodos más inductivos. Unos ejemplos del grupo, me pasó el grupo de Daniel Miralles. Acá lo que podemos ver es el tiempo térmico antesis, cómo se viene acortando a medida que vamos desde mayo, fechas de siembra de mayo, a fechas de siembra de agosto, en un cultivo que no requiere vernalización. Esto es el tiempo térmico, es decir, esto es solamente efecto del fotoperíodo, que cada vez es más inductivo. En un genotipo que requeriría vernalización, en tanto y en cuanto ahora superamos el invierno, este tiempo térmico cada vez empieza a aumentar hasta antesis, porque si bien el fotoperíodo es inductivo, la no satisfacción del requerimiento de vernalización, o la satisfacción, entre comillas, más lenta, comienza a demorar el tiempo antesis. Por eso es importante en estos materiales poder conocer el requerimiento de vernalización y la sensibilidad del fotoperíodo. Ahora bien, como les decía al principio, esto es importante y sí es importante, porque fíjense lo que ocurre acá. Esto también es del grupo de Daniel Miralles, de un tesista de grado, que demostró que para trigos de ciclo corto, intermedio, largo, esta sería la penalidad de rendimiento que obtienen por cada día de atraso en la fecha de siembra. Es decir, ese corrimiento que puede haber en la antesis, porque corremos en la fecha de siembra, genera una penalidad, en particular en trigo. ¿Y eso por qué ocurre? Puede ocurrir por dos vías. Primero, porque ese periodo crítico en realidad se está ubicando en épocas del año donde, si bien la radiación todavía está aumentando y que favorece el crecimiento del cultivo y con ello la provisión de asimilados para fijar granos, por otro lado también la temperatura se está acelerando mucho, se está incrementando mucho, acortando toda la duración de ese periodo crítico. Y por otro lado, como vamos a ver después, puede ser que el peso de los granos se empiece a ubicar en épocas del año de alta temperatura que puede dar una penalidad al peso de los granos, que ahora vamos a verlo en un ratito.
pareciera ser que en los ciclos largos esta penalidad es mayor que en los ciclos cortos o intermedios. Este trabajo, que es de Australia, muestra de manera interesante, en realidad está hecho para los efectos del cambio global, pero lo que muestra de forma interesante es la combinación ideal de fecha de siembra y largo de ciclo para ubicar la floración en una ventana en donde sea lo más temprano posible para que no esté este efecto depresor del rendimiento debido a que se va degradando el ambiente fototermal, pero sin olvidar que la helada, que estos son las frecuencias de helada, no ocurra en ese periodo crítico porque sería catastrófico para el cultivo, directamente rendimiento cero. Pero por otro lado, a medida que nos atrasamos con la antesis, comienza a aumentarse el peligro de tener altas temperaturas en el llenado que den pesos de granos livianos. Entonces, por ejemplo, supongamos, si esta es la ventana de antesis, donde debería comenzar la antesis, si yo estoy sembrando un ciclo corto, como lo que representan estas cajas verdes, debería estar sembrando, esto es Australia, así que por latitud somos similares, debería estar siendo sembrado a principios de junio para que florezca el principio de septiembre, con un 10% de riesgo de helada y muy bajo porcentaje de altas temperaturas. Ahora, si yo me voy a un ciclo más largo, si yo lo sembrara en junio, estoy atrasando la antesis, motivo por el cual tengo que estar sembrándolo en mayo para que también la antesis ocurra lo más cercano posible al comienzo de esa ventana, así no pierdo rendimiento o potencialidad. Esto se puede ver también en Argentina. Esto es una figura que muestra para el clima de Venado Tuerto. Esto serían las probabilidades de temperaturas menores a 2 grados que los climatólogos asumen como temperatura que probablemente esté asociada a una helada a nivel de campo. Estos son las altas temperaturas para un cultivo de trigo. Se asumen temperaturas por arriba de los 32 grados. Acá vemos la marcha de la radiación solar y de la temperatura. Fíjense, cuanto más tarde yo ubique la antesis, ya la radiación solar está casi estabilizada, pero la temperatura sigue subiendo, cosa que es lo que genera esa penalidad de rendimiento. Y si siembro entonces un ciclo largo, estaríamos ubicando para esta localidad más o menos hacia principios de octubre la antesis. Este sería ese periodo crítico que en las primeras transparencias le mostré para esta fecha de siembra. Y si siembro más tarde, para no irme muy con el llenado, esto sería el llenado, hacia altas temperaturas, lo siembro más tarde, pero haciendo coincidir más o menos la antesis en el mismo momento que el ciclo largo. Es lo que ocurre normalmente con el buen manejo de los cultivos de trigo. Entonces esa es la misma ventana que mostraban los australianos, en donde se da el 10% de riesgo de helada y acá recién se da el 30% de golpe de calor. En esta ventana, cuanto más al principio estemos de cuando se abrió la ventana con la antesis, mejor es en términos de potencialidad de rendimiento para el cultivo de trigo. Ahora bien, esto podría ser algo bastante complicado, pero por suerte el grupo de Daniel Miralles elaboró un software agronómico que permite predecir fenología a partir de experimentación que hizo su grupo, en donde evaluó las mismas cosas que acabamos de mencionar. ¿Cómo es el impacto de las variables del ambiente sobre el desarrollo y el tiempo para cumplir las distintas fases del cultivo de trigo? Entonces, como ejemplo, acá para una fecha de siembra de principio de junio, un genotipo tipo largo, ¿sí?, sembrado a principios de junio, ubicaría su floración para este ambiente, que es lo que sería equivalente a la ciudad de Buenos Aires, hacia la zona de Buenos Aires, estaría floreciendo el 18 de octubre, esto sería su periodo crítico. Fíjense que además el modelo provee la duración de distintas etapas, el cumplimiento de distintas etapas, tanto en grados día como en días para esta localidad, y el riesgo de helada sería muy bajo, que es lo que muestra acá el semáforo que está en verde, ¿sí?, porque estaría ocurriendo las últimas heladas, más o menos estaba la fecha de la última helada, creo que era, ahora ya me mareé, pero por algún lado andaba. Muy bien, ahora, también el modelo lo que brinda, que es muy interesante, es si mantenemos la misma fecha de siembra, tenemos acá para ciclos cortos, esto es el momento de la helada, ¿sí?, y serían los días que estaría floreciendo dentro de la ventana de heladas, por eso está en rojo, y todos estos materiales, comparado el cultivo de referencia, que es el que está acá abajo, ya estarían floreciendo, por más que son cortos, en épocas que no le daña la helada. Y esto sería comparativamente donde ubican la floración
comparativamente otros genotipos respecto al cultivo que estamos analizando. Este software es de descarga gratuita, simplemente se tienen que loguear en el link que les mostré antes. Le estoy haciendo acá la propaganda al amigo Miralles, pero la verdad ha tenido una muy amplia difusión. Para maíz podemos ver la misma localidad, otra vez lo mismo, los riesgos de heladas. En el caso del cultivo de maíz no debe ocurrir heladas luego del tercer círculo, que está ejemplificando el momento de comienzo del cañazón, en donde sería detrimental una helada. Simplemente lo que está acá simulado en el trabajo que acá pongo como referencia es la fenología para ese genotipo que no es sensible al fotoperíodo, desde fechas de principios de septiembre, principios de octubre, noviembre y diciembre. Esto sería un maíz tardío, estos serían los maíces tempranos. Fíjense que con motivo del incremento de la temperatura, aún en el maíz temprano, la floración, el largo a floración se acorta en días, porque el tiempo térmico lo cumple mucho más rápidamente. Fíjense que si este genotipo fuera sensible al fotoperíodo, cuando lo estamos sembrando en diciembre, en esta ventanita chiquita sensible al fotoperíodo, estamos más o menos por arriba de las 14 horas de luz, mientras que si lo estamos sembrando bien temprano, estamos cerca de las 12 horas, o sea, cuando vamos de un maíz temprano a tardío, si es sensible al fotoperíodo, eso va a generar que genere más hojas, porque es menos inductivo. Y que la floración, que es esta caja, puede ocurrir o puede estar fuera de una ventana de golpes de calor, puede estar cerca de golpes de calor, y ahora vamos a ver también qué pasa con el déficit hídrico. Es decir, la estrategia acá es conocer el tiempo térmico a floración para ubicar ese periodo crítico fuera de altas temperaturas y fuera de déficit hídrico. Y las heladas en realidad deben de haber ocurrido muy temprano o directamente antes de que se siembre el cultivo. ¿Voy bien con el tiempo? Falta poquito ya, ¿eh? Entonces, acá simplemente en el trabajo se muestra una simulación en donde se ve otra vez el impacto del atraso de ubicar la floración cada vez más tarde en el rendimiento potencial. Es decir, si no estuvieran las restricciones del ambiente en cuanto a altas temperaturas o déficit de agua, lo que se puede observar, como otros trabajos también lo ilustran, es que el atraso en la fecha de siembra conlleva una disminución en la potencialidad. Entonces se preguntarán qué son todos estos simbolitos. Bueno, cada una es una fecha de siembra, celeste la tardía y amarilla la más temprana, y cada uno de los símbolos es una simulación de una serie de 30 y pico de años, en donde simplemente lo que muestra en cada símbolo del mismo color es la variación interanual de la radiación y la temperatura. Y el valor que está acá cerca de cero es un año que en realidad vino una helada tardía y mató el cultivo. Pero lo que pueden ver es que con el retraso en la fecha de siembra, en algún rango de fechas de siembra, se compensa bastante esas etapas más lentas iniciales con las etapas un poquito más rápidas de la fecha que le sigue y exploran una potencialidad parecida. Pero si ya nos vamos más tardío en la fecha de siembra, hay una pérdida en la potencialidad porque ubicamos al ciclo ya con valores de radiación y temperatura que no son tan favorables en términos de definir potencialidad. Ahora bien, este modelo también está simplemente hecho con un modelo de tiempo térmico y una planilla de Excel, y conociendo un poco, haciendo balances de agua y viendo dónde ocurren las altas temperaturas y cómo es el régimen hídrico, nos permite conocer cómo será el balance de agua alrededor de floración y las altas temperaturas alrededor de floración. Entonces, por ejemplo, acá lo que se puso fue, se simuló para cada una de las fechas de siembra de Venado Tuerto, se arrancó la simulación desde el cultivo antecesor, que puede ser la soja, que deja el cultivo, el suelo libre en algún momento de abril, se hizo un balance hídrico arrancando ahí, y para un maíz que se sembraba principio de septiembre, principio de octubre, de noviembre, de diciembre, con una serie histórica larga, para darle probabilística a mi decisión. Y entonces, lo que está acá expresado como requerimiento de riego durante el periodo crítico, sería cuánta agua debería yo aportar para no tener una reducción del rendimiento potencial, es decir, para poder explorar la potencialidad. Y bueno, lo que esto nos muestra es que más o menos en el 20% de los años no hay requerimiento de riego, que si yo siembro muy temprano en esa localidad en particular, debido a que no tengo un muy buen almacenamiento de agua hasta el momento de la siembra, en general, ya sea en tanto años medios como en años más secos, es al que peor le va o el que más requiere riego. Que por otro lado, en los años intermedios, fíjense, los maíces tardíos, que es el celeste, y los maíces de octubre se comportan parecidos.
y cuando vienen los años más secos, el que mejor se comporta o menos requerimiento de riego tiene es el maíz tardío. Es decir, la ubicación de la floración puso al cultivo en un ambiente en combinación con la economía del agua previa a la floración que determina la necesidad de riego o la penalidad si hay un déficit hídrico, y acá tienen como ejemplo dónde estaría cayendo las floraciones. Y algo parecido se puede hacer calculando el impacto que pueden tener de golpe de calor debido a temperaturas por arriba de 35 acumuladas. Esto sería como un tiempo térmico por arriba de 35. Como todo estrés, la intensidad del estrés al golpe de calor se mide como cuántos grados por arriba de 35 estuvo la temperatura máxima durante el periodo crítico. Cuanto más estuvo, peor me va a ir. Y entonces acá lo que se ve es que en general hay casi un 40% de los años donde en Venado Tuerto no ocurriría golpe de calor en ninguna fecha, un 60% de los años donde ocurriría, y donde los maíces tardíos, sembrados tarde, son los que en realidad, para una misma intensidad de golpe de calor, son los que en general tienen menos frecuencia de estar sufriendo ese golpe de calor. Entonces, las 4 ideas que yo quería transmitir, o bajada a tierra, como dijo Carlos Massa, es que en los cultivos de grano, el tiempo a floración está básicamente modificado por la temperatura, ¿sí? Si lo vemos en días, porque la temperatura acelera o se desacelera las etapas, si la vemos en grado día, con el efecto de la vernalización, y el fotoperíodo, que aún viéndolo en tiempo térmico, puede modificar la duración del tiempo a floración. Que a medida que el tiempo a floración en general se demora, en general los cultivos de grano muestran una pérdida en el rendimiento potencial. Y que la predicción de la fecha de floración, al menos en 3 de los cultivos, porque créanme que el girasol es algo parecido, es crucial para ubicar el periodo crítico en los momentos del año en donde sea menor el riesgo de adversidades climáticas para poder expresar ese rendimiento. Yo puedo entender muy bien cómo funciona el tiempo a floración, pero si lo ubico mal, todo lo que conocí simplemente fue un vuelo intelectual, pero la economía de esa producción fue negativa. Y que existen, por suerte, modelos simples para predecir el tiempo a floración, ya sea conociendo un tiempo térmico. Hoy por hoy los semilleros para sus materiales y los catálogos están volcando esa información, algo que hasta hace unos años era una deuda. Hoy por hoy en general empieza a haber tiempos térmicos, y si yo tengo el tiempo térmico, al menos me puedo aproximar bastante bien al tiempo a floración. Si no, puedo usar modelos de simulación, como los de la familia Ceres, como los cronos de Miralles, como el modelo ARSIN de los australianos, que me pueden predecir muy bien el momento a floración para estimarlo cuando ocurre y de alguna manera poderlo ubicar para ese clima en los momentos de menores restricciones hídricas y térmicas. Bueno, muchísimas gracias, eso es lo que tenía para contarles. Hay tiempo para un par de preguntas de un minuto. Couple of questions, 1 minute. ¿No hay preguntas? O fue muy claro, nadie entendió nada. Las dos opciones. Yo tengo una pregunta medio naif. En los modelos, ¿es factible incorporar? A ver, supongo que los meteorólogos podrán predecir si un año va a ser húmedo o seco y tener alguna diferencia. Mi pregunta es si esa variación anual está incluida, predicha, está incluida en los modelos. Vos cuando haces la simulación, a ver, hay distintos tipos de modelos, como decía. Cuando vos usas un modelo Ceres, en realidad vos, o los ARSIN también, vos pones una serie histórica. Vos estás simulando algo en función de una variabilidad climática, ¿sí?, de una base de datos que, si mal no entendí, una climatóloga que vino otra vez a la escuela para graduados y contó, sigue siendo más certero el estudio del clima pasado que las predicciones futuras en lo que va a ocurrir en realidad. O sea, vos tenés una probabilidad que te lo da la variabilidad climática de un lugar. De esa serie climática podés reconocer, por conocimiento previo, cuáles fueron los años niña o año niño y mirar en particular qué podrías esperar. Por otro lado, cuando vos usás algunos modelos, por una cuestión de tiempo no puse, pero también hay empresas que además de proveer el tiempo térmico de sus materiales, tienen algunos modelos sencillos de estimación de tiempo a floración para sus cultivares con distintas fechas de siembra y te dicen qué pasa con estos eventos, como pueden ser deficiencia hídrica
y altas temperaturas para un año neutro, un año niña y un año niño. Usando la metodología que yo te dije, reconociendo las características de ese año niño y niña, que no solamente cambian régimen hídrico, sino en térmico, y después poniéndolo en esa circulación. Así que de alguna manera vos podrías decir, bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo a floración o qué va a pasar con las altas temperaturas o el déficit de agua alrededor del periodo crítico de un cultivo en función de la predicción de año? ¿Sí? De hecho, yo te mostraba las probabilidades que muchas veces la decisión de sembrar tarde o temprano, en particular un cultivo como el maíz, cambia en función del pronóstico de año. Gracias, Gustavo. Cecilia. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Sí, una cosa, uno tiene ambientes actualmente cada vez más variables, es decir, uno tiene de golpe una semana de mucho calor que, por ejemplo, en la vernalización con olivo, eso te puede revertir la acumulación de horas de frío. ¿Cómo influye eso en el tiempo a floración y también en la vernalización en el caso del trigo? Pues va a afectarte las dos predicciones. Sí, trigo, preferiría que lo conteste Miraya, que lo tenés al lado. En los primeros trabajos de alta temperatura y golpe de calor que los hizo María con un tesista de maestría que fue Sicino, que lo publicaron la manera de corregir el efecto de la alta temperatura sobre la fenología. Y corrígeme María si no me equivoco, en general había una demora en el tiempo antesis respecto a lo predicho si vos no lo corregías. O sea, estaría actuando casi conceptualmente como pasarse de las temperaturas óptimas, desacelerando la tasa de desarrollo. ¿Sí? Al menos en antesis. El SIG en realidad lo adelanta, cosa que al revés de lo que uno imagina. Porque aparentemente no, los datos muestran que aumenta la partición de carbono en la espiga y eso hace que los estigmas se antecedan a lo que debería ocurrir. Pero para la antesis, que es lo que uno más está mostrando acá en esta presentación, actuaría como temperatura supraóptima. En la de vernaliza. Yo creo que de vernaliza, pero preguntarle a Miralle. Pero el modelo lo considera. ¿Qué modelo? Los modelos que estabas hablando. No, los golpes de calor en general no son todavía. De hecho, bueno, con María trabajamos en este tema y estuvimos hablando con Patricio Grassini, con el grupo que está él de allá, y vamos a ver porque verdaderamente es algo que no está todavía contemplado, un efecto directo. Sí, el trabajo ese de María mostraba cómo uno podría corregir fenología con eso, pero no, María, todavía no han sido incorporados plenamente, creo, ¿no? Seres está, pero con un poco de ruido, mucho más, pierde precisión. La rutina tiene efectos de temperatura sobre el cristal. Pero con ese efecto de repesor sobre la tasa de desarrollo. Pero bueno, y no sé si Dani quiere poner algo de la organización. Si las altas temperaturas harían un efecto de vernalizante. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la autogenia de la planta juega, se devernaliza, pero cuanto más vieja es la planta, más rápido adquiere la vernalización de nuevo. Por lo cual lo va compensando a medida que la edad de la planta se hace más vieja. Gracias a vos por tu aporte. Bueno, agradecemos a Gustavo nuevamente. Muchas gracias.